Muy buenas tardes, cuando las manecillas del reloj marcan exactamente las 5 de la tarde, compadre. Paco, ¿de qué es hora, compadre? De la polémica con K, compadre. Polémica con K, el único programa cómico, satírico, político de la televisión mexicana vía internet, orgullosamente transmitido por Antena X desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo entero. 7 de octubre, compadre, hoy es una fecha histórica para el Estado, pues hoy comienza, ahora sí, las elecciones, el proceso electoral rumbo al 2021, en donde pues hay 8 partidos en contienda y todo el mundo, los partidos tratan de acomodar a sus gallos, ¿verdad? Para alcaldes, para diputados locales, diputados federales, un nuevo gobernador, etcétera, etcétera, y comienza toda esta tradición, ¿verdad? De que cada 3 años tenemos campañas políticas, algunos para puestos públicos más pequeños, pero como quiera el Estado empieza a vivir ya, se empieza a calentar el ambiente, ahora sí. ¿Y quién mejor? El día de hoy tenemos un súper invitado de lujo, se trata del licenciado, el Sergio Iván Ruiz Castelot. Él es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, aquí en Nuevo León, es la máxima autoridad en este momento, electoralmente hablando. Desde el punto de vista federal, ¿no? Desde el punto de vista federal, porque ahorita vamos a explicarles de que este proceso, como intervienen puestos públicos federales y puestos públicos estatales, hay 2 dependencias, pero ahorita lo explicamos. Licenciado, por cuestiones del COVID y gracias a la intervención del jefe de prensa del INE, logramos esa entrevista, señor. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Juan José. Muy agradecido estar con ustedes el día de hoy. Para nosotros es un honor tenerlo y empezamos haciendo un llamado a los amigos cibernautas que nos den favor de ver este par de locos periodistas, soñadores, que por favor, esta entrevista es 100% informativa, para que los dimes y diretes y que van a hacer esto y que el proceso es de tal fecha, no. Esta es la información oficial de lo que va a ser el proceso electoral en Nuevo León y por eso invitamos a la máxima autoridad electoralmente hablando a nivel federal de ello. Licenciado, ¿qué le parece si comenzamos haciendo un llamado a los ciudadanos para que si tienen cualquier duda, la que sea, por favor, aquí en Antena X, inmediatamente escríbanla y se la hacemos al aire? ¿Le parece bien, licenciado? Claro que sí, con todo gusto. Lo que ustedes deseen saber sobre el proceso electoral, sobre operación de módulos, con todo gusto estamos para atenderlos. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con una pequeña presentacióncita que preparamos en donde, para darle entrada a la información, para saber de qué estamos hablando? En la presentación tenemos algunos datos importantes para los ciudadanos. Nuestro productor nos va a poner en pantalla en este momento para saber de qué estamos hablando. Bueno, para empezar tenemos que son 8 partidos los que están participando. Se va a hacer la renovación del Congreso de la Unión. Me imagino que es el 50% porque nada más participan 15 estados. Son 30 congresos locales, 15 gobernaturas y 1,926 presidencias municipales de los 30 estados. Entonces, ahí es donde empiezan los asegúnes. Usted, licenciado, va a participar en lo que se refiere a elecciones federales, ¿verdad? Sí, mira, a partir de la reforma del 2014, el INE, antes IFE, agarra facultades para asumir algunas tareas que antes hacían los estados. Estas facultades que antes hacían los estados eran la capacitación electoral, la instalación de las casillas, y esto queda ya ahora a manos del INE. El INE va a hacer todo el trabajo de buscar los funcionarios de casilla, buscar los locales donde se van a instalar las casillas, ver el funcionamiento, la recolección de las casillas, y posteriormente los paquetes electorales se van a entregar a los diferentes órganos, ya sea federales o estatales, para que realicen lo que son los cómputos de cada una de las elecciones. Dentro de todo este andamiaje electoral, también nos dividimos algunas funciones, como por ejemplo, lo que son las quejas. Cada órgano instala sus propios consejos. Ya en el caso del federal son los consejos distritales, las juntas distritales se convierten en consejos distritales, y ahí se toman acuerdos como el número y ubicación de casillas. Nos acompaña en todo momento la comisión electoral, y son estos algunos de los muchos asuntos que se toman en cuenta para llegar al día de la jornada electoral. También compartimos tarea como es la observación electoral. Puede uno registrarse como observador electoral, el INE lo habilita para poder ver todo el proceso, tanto el federal como el estatal. Y hay algunos temas donde se emite una regulación como
el caso de los materiales electorales, que sirve para tener cierta uniformidad y para no chocar en lo que es el tipo de material que maneja cada institución. Correcto. Esto ambas instituciones lo hacen coordinadamente, siempre se ponen de acuerdo para hacer toda la actividad. Sí, así es. Mira, previo al proceso se empiezan a trabajar con la comisión electoral, en este caso, algunos temas para homologar algunos puntos en el calendario, para determinar algunas funciones, y en base a eso formamos un documento con anexos técnicos y financieros que, una vez firmados, sirven de base para regular la coordinación que vamos a tener los dos organismos electorales. Un ejemplo de alguno de los temas es si el Estado llega a utilizar, si la Comisión Estatal utiliza capacitadores electorales, que en el proceso pasado se usaron llamados KLs por nosotros, que son capacitadores electorales locales como apoyo para la logística de la jornada electoral. Ellos deberán usar una prenda similar a la que utilizan nuestros capacitadores electorales, pero con algunas pequeñas diferencias. Se delimita qué función tiene cada una de estas figuras, y al final se busca trabajar de manera coordinada, porque los dos institutos, tanto el electoral, el Instituto Nacional Electoral, como la Comisión Electoral, buscamos lo mismo: una participación plena de la ciudadanía, la certeza del voto en todos los temas, y que al final el resultado de la elección sea el que se reflejó en las urnas, en lo que la ciudadanía votó, sea el resultado que se cuente y se valide, para que un ganador tenga la certeza de que fue el que tuvo mayor número de votos. Correcto. La pregunta lógica es, ¿cuántos nuevoloneses van a participar en esta contienda electoral? Mira, todavía tenemos el padrón electoral, se está trabajando, pero al día de hoy tenemos una lista nominal de electores de 4.074.516 personas, entre hombres y mujeres, que cuentan con credencial de elector. Esta es la lista nominal. El padrón electoral, como lo tenemos el día de hoy, es de 4.142.848, de acuerdo a las cifras del último corte. Y los hombres y mujeres que conforman la lista van muy parejos. Mira, en cuanto a lista nominal, tenemos 2.039.193 hombres contra 2.035.323 mujeres. O sea, estamos casi en un 50% de hombres y mujeres en el padrón y lista nominal. Seguimos con la presentación, vamos a cambiar de filmina para seguir avanzando en este tema, licenciado, que es muy apasionante y que a ustedes les toca la responsabilidad de que sean, como usted lo acaba de mencionar, transparentes, y que ningún neobolonés, aunque al final empiezan los dimes y diretes y los pleitos de los partidos, se quede con la duda de que hubo, como siempre se dice, chanchullo, y que hubo, ya sabe cuántas mañas se manejaban y fraudes electorales. Del proceso electoral de Nuevo León tenemos la gobernatura, las 26 diputaciones de mayoría, los diputados de representación proporcional, las presidencias municipales, etcétera, etcétera. Seguimos con la presentación, y en nuestra siguiente filmina, llegó el momento de contratar a los funcionarios políticos. Esto es, la gente va a tener la oportunidad, compadre, de elegir quién quiere que sea su alcalde y su diputado, porque luego la viven quejando. No, es que el alcalde es bien flojo y no trabaja y no hace nada. Bueno, este es el momento de que ustedes pueden elegir, y van a ver pues casi 6, 7 opciones por cada especialidad, vamos, en los municipios, en las diputaciones. Llegó el momento de contar. Seguimos con esta presentación, licenciado, y hay que recordar, y me gustaría que usted diera un mensaje a los ciudadanos en donde le recuerde a usted que se van a contratar a las personas que los van a servir, y que deben ser personas honradas, etcétera, etcétera. Hay una cuestión, y creo que usted va a estar de acuerdo, que esta elección va a ser completamente atípica, diferente a todas las demás. La razón, la pandemia. ¿Sí nos podría explicar algo de esto, por favor? Claro que sí. Mira, por primera vez están pasando cosas que no habían pasado. ¿A qué me refiero? Las condiciones normales de un proceso electoral siempre son un tanto ríspidas. ¿Por qué? Porque los actores políticos actúan conforme a sus intereses, con sus campañas, moviendo su gente. A veces la gente se apasiona, a veces la gente sigue banderas, y hay muchos intereses de por medio en la contienda electoral. Entonces, una de las primeras cosas que el Instituto Nacional Electoral
trabaja fuera del proceso y a veces incluso dentro del proceso, es buscar que la ciudadanía cuando vote, vote de una manera razonada, que tenga una cultura política que le permita votar tomando en cuenta la calidad del candidato, más que un partido, más que una imagen, que valore por qué un candidato es idóneo y por qué no. Entonces, eso es un tema que venimos trabajando siempre, generar cultura democrática, identidad democrática, pero también tenemos el otro aspecto, que es el hecho de que en un proceso electoral como este, tan grande en magnitud, con tantos participantes, estamos en un entorno de pandemia. No sabemos cuándo va a acabar esta situación. Sabemos que pueden haber brotes, rebrotes. Entonces, estamos tomando las medidas, todas las medidas pertinentes que podemos en este momento y seguimos pensando en más medidas para lograr que la ciudadanía esté lo más segura posible y evitar contagios durante el proceso electoral. Se van a limitar algunas actividades colectivas, se van a buscar mecanismos electrónicos para algunas actividades. Desgraciadamente no podemos trabajar a distancia todo porque las condiciones no lo permiten. Sí tendremos que salir a la calle a buscar a los ciudadanos que van a ser los funcionarios de casilla, por ejemplo, pero todo esto será con las medidas como el cubrebocas, la sana distancia, el uso de geles. El día de la jornada electoral, una de las propuestas que existe es el uso de cubrebocas para todos los funcionarios, para todos los representantes de partido, pero además para los ciudadanos que vayan a votar, de manera que un ciudadano sin cubrebocas se le habría restricción para que él pueda ejercer su voto. Esto no como una medida de coacción o de coartar su derecho al voto, sino para evitar que se pueda generar un contagio el día de la jornada electoral. Tenemos ya muy próxima la elección de Coahuila y de Hidalgo. Ahí hay algunas medidas que ya se están aplicando y que nos van a servir de parámetro para ver su viabilidad y su éxito y para aprender y mejorarlo para el siguiente proceso, que es el que viene en el 2021 en junio. Correcto. Bueno, mire, yo quisiera, antes de hacer una pregunta de mi parte, ya está entrando gente a nuestro sistema aquí de mensajes del programa La Polémica con K y de Antena X, para darles oportunidades a las personas que nos están ahorita escuchando, que nos están viendo, que están presenciando la entrevista. Dice Javier Carrasco Guerrero, dice: hola, saludos, licenciado Sergio Iván Ruiz Castelot, de México Libre, en el estado de Nuevo León. México Libre todavía no es partido político, ¿verdad? Bueno, México Libre en este momento no está como partido político. México Libre tiene ante el Tribunal Electoral un recurso presentado contra el acuerdo donde no se le otorgó su registro, y en tanto el tribunal no dictamine, no resuelva ese recurso que presentaron los dirigentes de México Libre, no se considera un partido. Si una vez que el tribunal resuelva, determina que el acuerdo donde no se le dio el registro debe ser modificado y el registro sí procede, pues se hará lo propio y se le dará su lugar en la mesa de consejo. Pero en este momento todavía está en litigio el tema de México Libre, sí, y estamos en espera de la resolución del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral. Ok, fíjese que está inmediatamente respondiéndonos Sebastián López, que fue el que hizo la pregunta, que sí, que tiene razón, o que está... Oiga, nos está diciendo también, Sebastián López exactamente dice: ya van a salir las ratas buscando puesto. ¿Qué hace el INE para evitar que tanto abusivo sea político? Perdón, ¿qué tanto qué? Mire, dice Salvador López, dice: ya van a salir los ratas buscando puestos. ¿Qué hace el INE para evitar que tanto abusivo sea político? Ustedes no tienen injerencia en eso, me imagino, ¿no? No, claro. Mire, una cuestión que a veces nos reclaman el Instituto Nacional Electoral es que nosotros no supervisamos el cumplimiento de las promesas de campaña de los políticos. Sí, claro. O nos dicen, bueno, es que ustedes, ¿por qué le dan registro a un candidato si es esto o es aquello? Okay. Las facultades del INE
son limitadas a lo que la ley le da. Tenemos muchos temas y de hecho cada vez que hay nuevas reformas electorales nos dan una mayor cantidad de responsabilidades. Monitoreamos prensa, monitoreamos los recursos de los partidos, los gastos de los candidatos, monitoreamos una serie de cosas y hasta donde las facultades legales nos los permiten, tomamos las medidas que corresponden. Hemos sancionado a candidatos por actos anticipados de campaña, por publicidad incorrecta, por rebasar los límites de financiamiento. Cuando hay proceso electoral, ya tiene 2 procesos que se están llevando control de los actos que realizan los partidos políticos y van fiscalizadores del área de fiscalización del INE a revisar los gastos que los partidos reportan, si son los que realmente están ejerciendo. Entonces, a lo que quiero llegar es que el INE hace lo que legalmente le corresponde, pero no tenemos facultades como para determinar si un político cumple o no sus promesas de campaña. No tenemos facultades para determinar si una persona tiene una buena o mala reputación. Mientras cumpla los extremos legales que marca la ley para ser candidato, corresponde el registro. Ir más allá sería rebasar lo que la ley nos establece como límites y podría tomarse también como una manera de coacción o de limitar los derechos de los posibles candidatos. De hecho, cuando el INE determina alguna posible sanción, quien es sancionado tiene las facultades y los recursos jurisdiccionales para proteger sus derechos. Lo mismo sucede si no entregamos una credencial para votar. Existe el juicio para la protección política de los derechos del ciudadano, por decir solo uno. Y estos recursos constantemente son ejercidos por los ciudadanos y el tribunal nos dice, hasta aquí puedes llegar, hasta acá es tu límite. Entonces, retomando la pregunta, no somos una institución omnipotente, omnipresente, que pudiéramos controlar esto. Desgraciadamente, queda en manos de la ciudadanía determinar si las personas que son candidatos son las adecuadas, si son las personas que deben tener ese puesto por el que están compitiendo, y es parte de lo que buscamos, crear conciencia, que el ciudadano vote de manera razonada, que no vote por un regalo, que no vote por un color, que vote por lo que el candidato es o por lo que el candidato puede llegar a ser. Entonces, esta parte le corresponde al ciudadano dentro de su propio proceso deliberativo el determinar por quién va a votar. Nosotros nos limitamos a ver que ese voto que el ciudadano ejerció se cuente y se respete. Esa es nuestra función. Muy bien. Hay un tema, el artículo 38 constitucional establece que ninguna persona que tenga antecedentes penales puede participar como candidato en una contienda por un puesto público. En Tamaulipas ya se está dando ese detalle. Aquí en Nuevo León también se va a prohibir que las personas que estén vinculadas o denunciadas o sujetas a un proceso penal o con antecedentes penales puedan participar. Mira, es un tema interesante. Habría que revisar la legislación de Nuevo León, ver si menciona algo al respecto. A veces en la Constitución se establecen normas generales, pero a veces no tienen su reflejo aplicable en otras legislaciones. O a veces la norma sí existe, pero ya una sentencia del tribunal invalidó esa norma, porque ya determinó que, por ejemplo, que la carta de antecedentes no penales no es un documento exigible. Entonces, al establecer las jurisprudencias, ya sea la Suprema Corte de Justicia o cualquier otro órgano jurisdiccional, se vuelven de vigencia obligatoria. Y aún subsistiendo en el texto legal esa prohibición, ya no es aplicable. Entonces, aquí sí tendríamos que hacer un ejercicio de análisis jurídico para revisar qué dice en Nuevo León la legislación, qué cosas hay, qué han dicho los tribunales respecto de este tema, y sobre eso entonces ya podríamos determinar si alguien con antecedentes o no podría participar en un proceso electoral.
Correcto. Maestro, hace poco se creó mucha polémica en una disposición de la Comisión Estatal Electoral en el sentido de que a una aspirante, que ahorita es alcaldesa de Escobedo, parece que se le dio y se le hizo una observación de que ella salía con sus hijos a eventos públicos. ¿Qué postura se tiene en este momento? Bueno, la prohibición que existe en términos generales es que los funcionarios públicos no deben utilizar recursos públicos para realizar campañas electorales. Esa es la prohibición de donde partimos. Entonces, acá en el caso de la alcaldesa, la verdad desconozco el caso, sí. Pero me podría yo decir, a riesgo de equivocarme, porque repito, no conozco los detalles, claro. Teníamos que ver si el acto de campaña o el evento al que asistió fue fuera de su horario, si utilizó algún tipo de recursos públicos para ir a ese acto o para apoyar ese acto. Entonces, y tendría que demostrarse ese ejercicio de los recursos para poder llegar a una determinación que pudiera implicar una sanción o una amonestación. Dentro de lo que cabe, los funcionarios públicos, dentro de su horario laboral, deben abstenerse de participar en situaciones partidistas. Así es. Pero fuera de su horario, fin de semana, pues ella es un ciudadano con derechos que puede ejercer libremente. Entonces, aquí sí, al no conocer tanto el caso, pues no puedo abundar mucho, pero básicamente la prohibición es no usar recursos públicos, ni el tiempo que le corresponde al ciudadano de ese funcionario. Licenciado, específicamente, ¿qué novedades tiene este nuevo proceso electoral del 2021? Bueno, la cuestión de la pandemia es novedad, el uso de cubrebocas, el que vamos a pedirle a los representantes de partido que se vayan alternando dentro de la casilla para evitar que haya demasiada gente dentro de la casilla. No les vamos a negar su derecho a supervisar el proceso, porque eso sería violatorio, pero sí vamos a pedirle que se vayan rotando para que haya una supervisión de todos, pero no al mismo tiempo, porque no en todos lados hay el espacio suficiente, hay algunas casillas que se instalan en aulas que son muy pequeñas. Entonces, si tenemos 2 representantes de cada partido, si llegan a haber candidatos independientes, y si tenemos además los funcionarios de casilla más los ciudadanos que están votando, el espacio en una casilla se vuelve mínimo. Entonces, eso es una de las novedades que no se ha hecho. Vamos a ver cómo lo toman los partidos, vamos a buscar los acuerdos con los partidos para que permitan esta rotación, establecer algún mecanismo que haga esta rotación funcional y que todos queden satisfechos, que no haya alguien que diga me limitaron mi derecho a supervisar la casilla. Tenemos también bueno, se va a hacer pruebas con la boleta electrónica, pero es un muestreo más que nada. Es un camino que ya necesitamos avanzar en él, lo que es la boleta electrónica. Sin embargo, todavía genera un tanto de desconfianza. Se va a hacer algunos ejercicios con esta boleta electrónica en algunas secciones electorales, pero se van a hacer encuestas a quienes usen esa boleta para ver cómo vieron el funcionamiento, cómo lo reconocen. El detalle de la boleta electrónica es que tenemos que acabar con la desconfianza hacia el famoso hackeo, que la gente vea que es un instrumento confiable, y también generar condiciones que permitan el uso de la boleta electrónica no solo en zonas urbanas, sino también en zonas rurales. Y bueno, Nuevo León no es un estado que tenga características tan graves respecto a la zona urbana, y rural, en los contrastes, como pasa en estados como Oaxaca, Chiapas, e incluso en el estado de Yucatán, donde hay muchos municipios, alrededor del 60% de los municipios, donde la población es maya hablante, donde el español se usa menos que el maya. Entonces eso representa una dificultad adicional. Entonces, hay características que Nuevo León tiene ventaja en ese sentido, pero pues como somos nacional tenemos que pensar no solo en un estado, sino en todo el país. Estamos haciendo, este muestreo se va a hacer en todo el país,
es una de las novedades. Y bueno, también otra novedad es que derivado de las reformas constitucionales y las reformas que han habido, pues haremos la consulta, si una vez que se apruebe de manera total la consulta que propone el presidente, se hará un mes después de las elecciones, no será junto con las elecciones el día de la jornada electoral, como había venido sucediendo en otros procesos, ya que la reforma quedó, no ajustó las fechas, entonces la jornada electoral va a ser en junio y la consulta, si se concreta, será en agosto, si no me equivoco. Sí, ¿de qué consulta estamos hablando? ¿La consulta de Moreno? No. La consulta que propuso el presidente respecto, no recuerdo la redacción exacta, pero que la Suprema Corte de Justicia validó hace un par de días, donde la pregunta quedó poco más o menos así. ¿Usted está de acuerdo en que se revise las decisiones políticas de los gobernantes pasados para determinar si hubo afectación o usted fue afectado? Algo así más o menos quedó la pregunta. Quedó muy claro. Vamos a seguir leyendo algunos mensajes que nos están llegando, maestro. Dice Lidia Ramírez que por qué con México Libre tanto show si está iniciando mal al no saber de dónde vienen sus ingresos. Lo sano para México es no dejar que participen, ¿verdad? Bueno, en este caso le puedo contestar, ¿sí?, que hubo una discusión fuerte en el seno del Consejo General del INE. Hubo posturas divididas. Al final se determinó no otorgarle el registro por la cuestión de los recursos que sí, aparentemente no están plenamente identificados sus orígenes, pero corresponde al tribunal validar esa decisión. Muy bien. Al final, el tribunal determinará si la decisión que tomó el INE está lo suficientemente sustentada o no. Así es. Si el tribunal determina que no, posiblemente se le pudiera llegar a dar el registro a México Libre. Y no solo sería el caso de México Libre. Si alguna de las otras agrupaciones que presentó solicitud para registro y que le fue negada en ese momento, el tribunal llega a determinar que el INE no valoró algún elemento y que sí cumplían los requisitos, podríamos pasar de 8 a 9 o a 10 partidos en el Consejo. Muy bien. Tengo otra pregunta, por favor. Dice Eric Hernández, dice, pero si uno va a trabajar en una empresa, le averiguan hasta lo que comes, ¿por qué el INE no investiga bien? Hay pruebas de lo que hacen los políticos y los dejan seguir. Entre políticos se tapan todo. Bueno, pues ahí es percepción pública. Nosotros revisamos requisitos legales, no somos agentes del Ministerio Público. Sí. Acá igual hay otra confusión que se genera mucho. El INE es un órgano administrativo que se encarga de la función electoral, la cultura y educación cívica y la credencial para votar, por sintetizarlo. Y en el caso de los delitos electorales, le corresponde a otro órgano, sí, que es la FEPADE. Entonces, cuando un ciudadano tiene elementos o sospechas de un delito electoral o de un desvío de recursos, corresponde presentar esto a la FEPADE para que la FEPADE investigue y dé curso. Nos sucede mucho, sobre todo en proceso electoral, que recibimos denuncias por X o Y a veces esas denuncias no van acompañadas de prueba, pero aun cuando fueran acompañadas de prueba, lo que nos correspondería sería turnarlo a la FEPADE o a la FEDE, dependiendo el tipo de candidato o el tipo de denuncia, y es estatal o es nacional o es federal el tema, para que hagan las investigaciones. Nosotros no somos órgano investigador, entonces nosotros nos limitamos a lo que la ley nos marca y tratamos de ser exhaustivos, pero a veces nos rebasan las situaciones, o a veces hay cosas que se dicen pero no se prueban. Entonces necesitaríamos también contar con los documentos, con las evidencias, porque no es solo por decir, sino tiene que ser sustentado en una prueba para poder proceder a una acción, a una sanción o a un recurso.
Claro. Así es. Licenciado, hay un tema muy importante que los partidos políticos parecen no darle importancia. Hablo de la equidad de género. Estamos hablando de que, por favor, le pido que nos explique ampliamente el detalle de que van a tener que postular, creo que el 50% candidatos hombres, 50% mujeres. Y hay partidos como el PAN, por ejemplo, que he sabido que no tiene mujeres, o no se escuchan mujeres como candidatas. Y tengo entendido que andan haciendo coaliciones con otros partidos. Por ejemplo, se habla de una posible coalición PAN-PRD, en donde sería, pues lógica, una coalición antinatural, ¿verdad? Políticamente hablando, pero que lo andan haciendo. Se van a tratar de engañarlos a ustedes, autoridades electorales que organizan, para lograr sus fines. ¿Me podría explicar cómo está en realidad, qué es la equidad de género en esta ocasión y cómo se va a aplicar y cómo la van a vigilar? Claro que sí, mira. La paridad de género implica, vamos a partir de lo general y vamos a ir luego especificando. La paridad de género implica que los partidos tienen que registrar al 50% de las candidaturas para mujeres y el 50% de las candidaturas para hombres. En el caso de la elección que nos ocupa, estamos hablando que para diputado por mayoría, en los 300 distritos del país, los partidos tienen que registrar 150 candidatas y 150 candidatos hombres. O sea, 150 mujeres y 150 hombres. Pero además, esta asignación de candidaturas no puede ser de manera que en los distritos que los partidos nunca han ganado, ahí pongan a las mujeres. No. Okay. Las mujeres tienen que contender en distritos donde el partido ha ganado, donde tenga posibilidades de ganar. Es decir, no se trata de que para justificar una cuota de género, yo tengo X distritos que no son de mi partido, que nunca he podido ganar, que no tengo gente, no tengo apoyo, y ahí voy a meter a las mujeres para rellenar. No, tiene que ser equitativo, se hace la revisión, esto lo hace a oficinas centrales, no lo hacemos nosotros propiamente en Nuevo León, pero sí se hace la revisión para verificar que haya cierta equidad, no solo en el número, sino en las condiciones de contienda. Esto es por lo que respecta a los diputados federales. Si fuera el caso de senadurías, las fórmulas de los partidos tendrían que ser un hombre con su suplente hombre o su suplente mujer, ahí sí es válido que sea una mujer, y una candidata mujer con su suplente mujer. De manera que si la candidata, una vez que haya sido electa, renuncia o pide licencia y su suplente ocupa el cargo, sea del mismo género o sea mujer, o sea, se busca privilegiar que sean mujeres para evitar el famoso tema, no sé si lo recuerdan, de las Juanitas, que eran mujeres, o Adelitas también les llamaron, que eran mujeres que llegaban a ocupar un cargo y una vez que rendían protesta, renunciaban y su suplente hombre tomaba su lugar en la Cámara, y con eso se burlaba la equidad de género. No, aquí es el suplente de una candidata mujer es otra mujer. Muy bien, El suplente de un candidato hombre puede ser una mujer o puede ser un hombre, ahí sí no importa. A ver, dice aquí el señor Julio César Lanestosa, dice, el INE debería tener un filtro, no permitir la participación de gente sin checar el perfil de los participantes y de los aspirantes a un puesto de elección popular. Volvemos a lo mismo, los filtros que manejamos son que haya sido elegido en su partido, ya sea a través de contienda interna o ya sea a través de los mecanismos que el propio partido designe, que reúna los requisitos que la ley establece como edad, domicilio y determinadas circunstancias, y con eso, teniendo los requisitos que la ley establece hasta ahí. Los filtros los ponen los propios partidos al momento de elegir a sus candidatos. Excelente. Mire, continuamos con la presentación que teníamos, porque tenemos preguntas de antes de que se hiciera el programa, ya nos la habían planteado los ciudadanos. Vamos a abrir la pantalla para seguirle presentando las preguntas. Una de ellas, vamos a ver a nuestro productor que lo ponga en pantalla para que lo pueda usted ver. ¿Cómo va? Bueno, ya la primera pregunta ya la resolvió. ¿Cómo afectaría la pandemia a esta elección? Lo otro, ¿cómo estaría vinculado el INE al Consejo Electoral? Ya también lo respondió. Una que creo que está en la mente de todas las personas que nos están viendo en este momento es, ¿qué fecha límite se tiene para obtener la credencial de elector?
y hay un fenómeno muy especial. Vamos a suponer que usted por una fecha, pero hay jóvenes que cumplen años, su mayoría de edad, ya fuera de los términos. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, empiezo por retomar un momentito lo de la pandemia, aunque ya lo contesté, pero hubo algo que no comenté. Sí. Desgraciadamente, Nuevo León, aunque la gente está muy politizada, no participa tanto como quisiéramos. En procesos pasados ha habido dificultades para integrar las casillas. Entonces, acá una de las posibles afectaciones que tengamos por la pandemia sea el tener menos participación que en otros procesos. Menos participación en funcionarios de casilla, menos participación en observadores electorales, que es muy importante la participación como observador electoral, y menos participación quizá el día de la jornada electoral para que salga a votar la gente. O sea, debemos incentivar la participación ciudadana, pero el miedo al contagio es grande, entonces pudiera darse el caso que no tuviéramos la participación que esperamos tener y que incluso sea menor a la de otros procesos, y eso sí sería grave, porque al final estarían decidiendo unos pocos por muchos. Acá es importante que cada quien salga a votar para que exprese su opinión y pueda ganar el que más votos tiene y el que más apoyo tiene. Ahora, lo de la fecha límite. En el caso de los jóvenes que cumplen 18 años hasta el día 1 de junio, hasta antes del domingo, o el mismo domingo, el primer domingo de junio, pueden ya desde septiembre ir a hacer su trámite al módulo de credenciales, al módulo de fotocredencialización, para obtener su credencial, aunque tengan 17 años. Correcto. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que llevar una constancia, un comprobante de domicilio que no tenga más de 3 meses de vigencia, o sea, de antigüedad. Tienen que llevar un acta de nacimiento original y tienen que llevar una credencial que los identifique, que sea oficial de la escuela, un certificado de estudios con fotografía, si ya cumplieron 18 años y están haciendo su servicio militar, su cartilla, su pasaporte, si tienen pasaporte. Y si no cuentan con ninguno de estos documentos que los puedan identificar, tienen que ir acompañados por 2 personas que tengan credencial para votar vigente. De preferencia, uno de ellos que sea de la misma sección electoral, o sea, del domicilio o de un domicilio cercano, un vecino, un primo, un amigo, el papá, la mamá, no sé. Pero necesitan llevar 2 testigos que atestiguen que el ciudadano, que el joven es quien dice ser. Además, tienen que hacer el proceso de sacar cita para ser atendidos en uno de los módulos de atención ciudadana. Tienen hasta febrero para hacer los trámites, aunque luego no sería raro porque lo han hecho en otros procesos, nos meten alguna prórroga y nos vamos hasta marzo, pero la fecha límite de momento y la fecha límite oficial es hasta febrero. Tienen hasta el último día de febrero para hacer sus trámites. Maestro, hay un personaje, una mujer, en este caso le voy a dar el nombre, la diputada Tatiana Cloutier, que ella es plurinominal, parece, por el estado de Sinaloa. Sí. Ella tiene su credencial de elector, tengo entendido, no sé si sea así necesariamente, que usted me despeje la duda, en Sinaloa. ¿Ella puede participar en una contienda para gubernatura aquí en Nuevo León? Bueno, de entrada yo no te podría decir si ella tiene credencial de elector de Sinaloa o de Nuevo León. Desconozco ese dato y aun cuando lo supiera, al ser un dato personal, no lo podría decir. Pero más allá de eso, tendríamos que ir a lo que dice la ley estatal electoral, y ahí debe de establecer requisitos como cierta cantidad de años de residencia en el estado si no eres nativo del estado, y entonces le correspondería a la posible candidata acreditar, ya sea con constancias de residencia, ya sea con su credencial para votar, la fecha que fue emitida, si la tiene,
ya tendría que buscar un mecanismo para acreditar y que la autoridad electoral, que en este caso le correspondería a la Comisión Electoral, determine si es suficiente comprobante lo que ella está presentando para acreditar el requisito de ley el requisito que se establece en la ley. Así es. De entrada, normalmente en la mayoría de los estados se maneja eso, una residencia mínima de 5 años. Ajá. Y en contar con credencial de elector, tener sus derechos vigentes, de tener determinada edad. En este caso, pues la candidata, la posible candidata tendría que acreditarlo. Muy bien. Y sería la comisión que determine si es acreditable esto o no. Así es. O sea, tenemos una pequeña tablita en donde pusimos fechas claves, fechas que todo el mundo debe conocer por los planos, por ejemplo, el que nos acaba de dar, que todos los ciudadanos tenemos derecho a tramitar nuestra credencial hasta el día 31 de febrero. Hay otras fechas, Perdón, 29 de febrero. 31 de febrero, 28 de febrero. 29 de febrero. Bueno, las fechas claves serían, por ejemplo, del 1 al 7 de octubre se va a lanzar la convocatoria para candidatos independientes. ¿Usted cree que la imagen de candidato independiente siga vigente? O sea, usted, después de la experiencia que acaba de vivir Nuevo León con un candidato gobernador independiente que salió malísimo, o sea, la gente lo vomita en la calle, ¿usted cree que esta vez vaya a haber candidatos independientes de nuevo? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber candidatos independientes en los diferentes niveles de contienda, tanto estatales como federales. La figura de candidato independiente llegó para quedarse y muchos ciudadanos que no compaginan con un partido político o políticos profesionales que ya no tienen cabida en un partido político van a buscar candidaturas por esta vía. Y al ser un método válido y legal, vamos a tener varias, si no es que muchas solicitudes para candidaturas independientes. El detalle está ahora en la acreditación de los requisitos. Entonces, si el candidato no reúne los requisitos de apoyo ciudadano, que son las firmas, y estas no se validan o verifican, no podrán obtener la candidatura. Al no obtener la candidatura, tampoco reciben recursos públicos. Toda la primera parte del proceso lo hacen con recursos propios. Ya una vez que se les determina su registro como candidato independiente, es cuando el INE, o en su caso la comisión, les otorga recursos públicos. Otra fecha clave es el día 20 de noviembre, cuando hasta esa fecha tienen los partidos políticos para hacer convenios de coalición. ¿Sí se irán a dar alianzas de partidos? ¿Se van a permitir? Sí, seguramente que sí. Es otra figura que llegó para quedarse. Los partidos políticos actualmente, a pesar de que cada uno tiene una ideología diferente, han buscado la manera de enfrentar, a veces como usted decía hace rato, con posturas ideológicas totalmente diferentes, pero buscan una coalición porque es la manera de impactar o poder competir en condiciones contra un partido con mayor presencia. Ajá. Y esto varía con cualquier partido. Vemos otra fecha clave que es el 28 de febrero, que es la fecha límite para que los funcionarios, hablo de públicos, renuncien a sus cargos públicos para, ahora sí como vulgarmente se dice, para chapulinear. Vamos a ver, el Congreso de Estado se va a vaciar porque todo el mundo quiere ocupar diputaciones federales, alcaldías, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante es esa fecha? O sea, si no renuncian a su puesto público, ¿no pueden participar? Así es. Uno de los requisitos que establece la ley es separarse 90 días antes de la jornada electoral de un cargo público, si lo tiene. Y otra fecha clave es del 1 de marzo al 2 de junio, que van a ser las campañas políticas. ¿Hay alguna novedad en cuanto a campañas políticas? Mira, sí se están analizando algunos temas como buscar la manera de que haya menor concentración en lo que son los actos de campaña, pero todavía vamos a tener una reunión para platicar sobre ese tema con autoridades centrales. Muchas de las cosas que se van a aplicar en el próximo proceso son cosas que se están haciendo en este momento en Hidalgo y en Coahuila.
Entonces, los partidos tienen derecho a hacer sus actos de campaña, pero por cuestión de la pandemia, estábamos en Coahuila e Hidalgo, se limitaron las reuniones públicas. Entonces, vamos a analizar y nos vamos a tener que enfrentar al reto de determinar hasta dónde o cómo podrán hacer actos de campaña los partidos políticos que no representen un riesgo para la salud pública. En este momento no te puedo decir las reglas porque se están definiendo. Claro. A lo mejor yo te podría decir algo que no se va a aplicar, o a lo mejor y me quedo corto con lo que te digo. Claro, licenciado, se nos acabó el tiempo, que no lo crea, tenemos una hora, se acabó. La información que nos está dando es demasiado valiosa para la polémica y para todos los ciudadanos de Nuevo León. ¿Le parece bien que la próxima semana o unos días más adelante hagamos una segunda entrevista para ya ampliar el tema y actualizarnos? Claro que sí, con todo gusto. Ustedes me dicen, estoy puestísimo para seguir platicando, porque esos temas no solo nos atañen a nosotros, sino a toda la ciudadanía. Gracias. Quisiera ya nada más para hacer una aclaración ahí, dentro de la gente que nos está viendo, que nos está sintonizando. Creo que hubo una confusión de parte de Erika Hernández, y hay que aclararlo. ¿Qué dice? Ella nos está diciendo que nos vemos como buenos periodistas, pero dice que no somos imparciales, que siempre invitamos al mismo político, y habla una persona que se apellida Fernández. El maestro no es político, Erika, nomás para aclararlo rapidito, él no es político, él es vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Nuevo León. Él está especializado en otros temas, él no es político. Para hacer la aclaración, como quiera José Guadalupe Bucio Mota sale a decir, dice, ¿qué tal, Erika? Te comento que es la primera ocasión que participo, pero lo que comentas no tiene sustento. En cuanto al expositor, por lo que yo sé, de acuerdo a la invitación, es vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. No confundan, Erika, él no es político, él es una persona que viene, digo que nos está dando la entrevista para este tipo de aclaraciones. De alguna manera, pues, va a ser el referee de esta contienda electoral. No es político. Ellos van a estar en el centro y todos los partidos peleando, y que el otro, denuncias y todo, y a ellos les toca organizar. Es una labor muy importante que ellos hacen, y, licenciado, nos empezamos para una segunda parte de esta entrevista. ¿Le parece bien? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un saludo. Gracias, señor, muy amable. Y pues, no, amigos cibernautas, no queda más que decirnos, y esto fue Polémica con G. Nos vemos, gracias.